Quito ha pasado uno de los feriados que seguramente quedarán registrados en la historia como atípico y único, en vista a que no se ha podido celebrar como siempre se ha caracterizado, sobre todo en los últimos 50 o 60 años, donde la institucionalidad de la ciudad, en este caso el municipio y el cabildo, organizaban siempre actos conmemorativos a la fiesta de fundación, una festividad que era muy arraigada y que es muy arraigada en la cultura del quiteño, que el chulle quiteño, que el personaje que en la cultura popular establece las características de este ciudadano universal de Quito, la capital. Pero los historiadores recogerán seguramente esto en los libros para las futuras generaciones. Alguien que conoce muy bien de la historia porque es parte de la historia, tiene más de 25 publicaciones, es el historiador, catedrático, poeta, escritor y académico, doctor Julio Pasos Barrera. Él nos acompaña esta mañana para precisamente conversar un poco sobre esto. Mi estimado doctor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Le quiero agradecer su presencia. Buenos días a usted y a los televidentes. Muchas gracias. Mi estimado doctor, usted es un hombre de amplia trayectoria en el mundo de las letras y de la cultura. Ha escrito muchos libros, la poesía, ensayos, y tiene algunos sobre la cultura gastronómica del país. Pero en medio de este bagaje cultural y esta dieta cognitiva que tiene usted en recopilar todos los hechos del Ecuador y particularmente de la capital, ¿recuerda usted dentro de los anales de la historia algo similar a lo que ha vivido este país y esta ciudad en particular con esta situación tan difícil? No sé si en los libros de historia se registra un episodio tan complejo como el que ha vivido la ciudad. Pues sí, los historiadores dan cuenta, y especialmente don Eugenio Espejo, de las pandemias que se daban en Quito con pestes. Ellos simplemente llamaban pestes, identificar algunas de las enfermedades que azotaban a la audiencia y también a la ciudad de Quito. Tal vez, y Espejo lo señala, se trataba de el desaseo que había en la ciudad, pues no había alcantarillado hasta el tiempo que vivió Espejo y luego hasta más tarde. Las aguas servidas iban por unas acequias por la mitad de las calles, se limpiaban cuando llovía, de manera que sí hay información que los expertos en medicina han hecho en la historia de la medicina de Doctor, siempre la historia nos recoge aquellos hechos que hablan de nuestra cultura, de nuestra identidad como nación, como país, como sociedad. Lamentablemente en los últimos años las nuevas generaciones sobre todo han perdido ese amor por la lectura. Pero qué importante es ahora, precisamente en estos momentos donde la sociabilidad del ser humano, valga la redundancia, ese ser social tan interior del ser humano se ve forzado a no hacerlo por estas medidas biosanitarias que nos recomiendan los médicos y los científicos. No la aglomeración, no la presencia, no el acercamiento que tenemos todos los seres humanos, porque es parte de nuestra naturaleza. Y hoy más que nunca creo que se plantea una nueva visión del ser humano. Desde esta óptica la cultura debería, y por lo general siempre ha aportado eso, conocimientos de nuestra historia, de nuestro hacer social y cultural, para tratar de retomar esa formación original del ser humano, que nos hace ser lo que somos, seres humanos. ¿Qué tan complicado es para que esta cultura pueda renacer en el individuo, en este individuo moderno que ahora vive conectado a una computadora, a un teléfono y que lo aleja cada vez más, sobre todo las generaciones jóvenes, de este ser social? ¿Cómo puede contribuir la cultura, doctor, usted que es un gestor cultural de toda la vida, para que estas nuevas generaciones entiendan la realidad del mundo de hoy? Bueno, habría que decir que la cultura no se suspende, no hay cortes de la cultura prosigue de forma externa y de forma interna, de manera que los cambios que se dan en la civilización, los cambios que se producen por cataclismos, por las pandemias, etcétera, te afectan, pero
eh, a las grandes mayorías, pero la cultura se conserva en las manifestaciones culturales que llamamos. Ahora con los medios telemáticos se ha logrado pues mantener los culturales de manifestaciones artísticas, por ejemplo, la danza, la música, todo esto a través de los medios temáticos. Creo que para profundizar en el tema, las personas deben leer con el libro en la mano o leer a través de telemáticos, pero la lectura no solamente tiene que ver con la línea científica o de la carrera que una persona adopte. Tiene que leer historia, tiene que leer la literatura, la narrativa, la poesía. Eso es lo que el ser humano ha heredado de miles de años de atrás. Esa es la comunicación cultural a través de esos saberes. Cuando no es posible leer la poesía en texto, como ocurre en ciertos estratos de la población, se crea. Eso es lo que llamamos poesía popular y música popular. Por ejemplo, en la Costa del tenemos el argentino y también en las provincias de la sierra, lo que llaman coplas, por ejemplo, en la provincia. Doctor Julio Pasos, muchas gracias por su tiempo y su dedicación, y gracias por seguir alimentando la cultura desde su tribuna, la historia. Muy gentil, doctor. A usted muchísimas gracias, y con un mensaje final. La pandemia no es el fin de la cultura, no es el fin de la historia, de la evolución de un pueblo. Un pueblo sale siempre más unido, más fuerte. Pues de Espejo y las enfermedades que ocurrieron en Quito, terribles, se produjo la independencia de España. Así nos ocurrirá. Hay que tener esperanza en el futuro. Muchas gracias. Gracias al doctor Julio Pasos, historiador, catedrático y hombre de letras, a propósito de esta situación que vivimos con la pandemia y la óptica que debemos tener los seres humanos desde la cultura. 7:21 de la mañana, al regresar conectaremos con el general César Zapata, él es comandante de la zona 8 del distrito Guayaquil, Durán y San Borondón. Es que los operativos se han incrementado para disminuir o controlar los índices de violencia en esa zona. Regresamos con él.